También, claro, es automático, así es. Coño, vale, me gozo mucho porque uno debe dejar que Dios haga como Él quiere. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos en muchas oportunidades de la alabanza, sin querer lo hacemos aisladamente, pero ella se manifiesta sola. Sí. Y nosotros sabemos qué hacer, sin necesidad de que nos digan cómo hacerlo. Pero hay una manera correcta de hacerlo. ¿Sí? En la semana yo le estuve pidiendo a Dios que me diera un tema. Él a veces me pone a escribir y me da como 100 temas. Entonces, mira, yo se lo he mostrado a mi pastor y mira, tengo otros 10 temas. Entonces, oye, escoger uno. Entonces, en base a eso, yo le pedí a Dios, oye, que me diera un tema, que me diera algo que edificara a la iglesia, porque a veces de repente una persona, como yo le decía a mi esposa, de repente una persona está en la calle, tiene hambre, entonces yo le voy a llevar un mensaje, pero esa persona sigue teniendo hambre. Entonces, el Señor, en su ejemplo, porque Él es nuestro guía, nuestro pastor, Amén. primero atiende su necesidad, y así debemos ser nosotros, atender las necesidades de nuestra iglesia, porque o sea, no es de aquí para allá, es nuestra iglesia, nosotros, lo que allá sucede aquí nos afecta. Sí. ¿Ves? Y viceversa, porque Correcto. nosotros somos uno. Y eso, muchas iglesias no lo han entendido. No. Que la persona llega por allí con un mensaje y no lo puede decir porque simplemente el de aquí no lo permite. Esto es mío y de allá para acá tú no vas a pasar. Y llega con necesidades, llega con problemas y se va igualito. Entonces, la verdad, ¿qué hace usted acá? Usted no se lo ha preguntado, ¿qué hace usted en un cine? ¿Qué hace? Usted va a un cine a entretenerse. Usted va a un hospital a buscar sanación por la ciencia. ¿Verdad? Usted va a una universidad a aprender. ¿Qué hace usted acá? ¿Entiende? Entonces, uno debe saber qué hace, en qué lugar, en dónde está. Entonces, oye, eso tiene su sentido. Cuando uno viene a una iglesia, uno viene por una necesidad. Así como el ser humano tiene necesidades para vivir, nosotros necesitamos de Cristo. Amén. La misma palabra lo dice. Entonces, nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Esa es una verdad absoluta. Absoluta. Hay verdades que Son relativas. el ser humano las toma como relativas. Gracias. Pero hay verdades que son absolutas. Entonces, en base a eso, yo le pedí al Señor en la semana y el Señor me puso un tema que es la adoración y la alabanza según la Biblia. Wow. Son dos cosas que uno tiene por sentado, pero no lo son. Permítame. Amén. Yo lo voy a tomar desde un punto de vista que tiene que ver con unos principios bíblicos. Entonces, permítame. La palabra adoración y alabanza están en boca de millones de personas. Seguramente más que nunca antes en la historia, eso es algo muy bueno. Cuando se trata de una adoración y de una alabanza bíblica del único Dios verdadero, aún los que adoramos y alabamos al Señor de todo corazón, no siempre hemos dedicado tiempo a estudiar qué es lo que enseña la Biblia sobre la adoración y la alabanza. ¿Alguna vez ha buscado la palabra adorar y alabar en la Biblia para ver cómo se usa? Bueno, Gloria a Dios. lo que enseña la Biblia son 10 principios básicos que está tomando este artículo. Yo lo desglosé, lo estudié, busqué la fuente, porque uno tiene que buscar la fuente, uno tiene que saber de dónde toma la información. Sí. Porque uno no puede tragarse todo lo que te dan. Porque hay cosas que usted se come y le cae muy bien, ¿verdad? Pero hay cosas que usted se come y lo manda para el baño. O dura una semana enfermo. Entonces el ser humano, Dios le dio esa capacidad de libre albedrío para entender, para buscar, para juzgar. Para eso tenemos esa capacidad. Que uno la usa para algo bueno o para algo malo, ya eso es
cosa de cada persona, porque nosotros somos libres de hacer lo bueno o lo malo. Señor. Entonces, ahí está la bendición y ahí están los premios de Dios cuando uno escoge lo bueno. Cuando uno escoge lo bueno. Entonces, fíjese, principalmente va a tomar, según la Biblia, adorar a Dios es postrarse ante Él. Amén. ¿Pero qué postra? El cuerpo. Hay que postrar el corazón. Oye, tremendo. Gloria al Señor. Hay que postrar el corazón, porque cuando nosotros postramos el corazón, el Señor nos guía, nos resguarda, nos respalda. ¿Sí? En enfermedades. ¿Usted sabía que cuando una persona está enferma, sí, eso me lo dijo Dios en la semana? Eso me lo dijo Dios. Que la sanación del cuerpo comienza en el espíritu. Señor. Eso me lo dijo Dios. Yo no lo entendí en el momento. O sea, pues yo lo quise para anotarlo y lo dejé y lo leí. Pero eso es verdad. La sanación comienza en el espíritu. Cuando usted está enfermo, usted comienza a escuchar voces. Oye, no, claro, estás enfermo, te vas a morir, hasta ahí llegaste. Claro, entonces no, ¿para qué nací yo? Y ahora sí torcido, ¿cómo hago? Entonces el enemigo comienza a atacarlo. Porque el enemigo no es que llegue y pueda golpearlo a usted, porque él no lo va a hacer, pero puede hablarle, puede a través de otra persona persuadirlo. Entonces uno debe estar pendiente de los pensamientos y decirle, oye Señor, estos no son mis pensamientos. Aquí, ¡Aleluya! esto no es mío, quítame esto que esto no es mío. ¿Me entiende? Más adelante, usted va a entender que usted tiene autoridad sobre el mal. ¿Bien? Eso mucha gente no lo ha entendido, porque usted ve a la gente, no, yo reprendo, vete, y todo asustado. No, Señor, usted tiene autoridad sobre el mal, porque usted tiene el Espíritu de Dios, y el Señor dice que usted va a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Él hizo cosas grandes, ¿bien? Pero es por fe. Amén, aleluya. Es por fe. Y esas no son cosas por las que ha pasado nada, por las que hemos pasado nada más nosotros. Antiguamente también le pasaba a otros. Sus discípulos fueron a sacar a unos espíritus inmundos y no pudieron. Entonces vinieron a Jesucristo y le dijeron, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Porque eso es con ayuno y oración. Entonces se establece por palabra de Jesucristo que hay estatus entre el mal también. ¿Ves? Así como existe un presidente, un ministro, un vicepresidente, bueno, en el mal también existe eso. Y eso hay que conocerlo. Y el reconocimiento de eso muchas veces es reconocimiento de que nosotros tengamos autoridad sobre esas cosas. Más adelante se trato con eso. Fíjense, según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que Él es con todo lo que nosotros somos. Entonces, ¿con qué se come eso? Fíjense, en esta definición, responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Cuando adoramos a... No, pasa que está como literal. Ok, ya lo marqué. Cuando adoramos, no estamos haciendo algo en un vacío, estamos respondiendo a algo. ¿A qué? Pues a Dios, a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos eso con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Eso es adoración, con todo. No solo los que bailan acá, no los que cantan acá, no el que trae el café, no el que arregla la silla, es con todo. Porque, ¿saben qué? El ser humano, nosotros, tendemos a pensar que nos tenemos que comportar de acuerdo al sitio donde estamos, y listo. Eso no es así. El cristiano es uno aquí, uno en el cine, uno en su casa, uno en su trabajo. Es lo mismo, debe ser lo mismo. O sea, nosotros no podemos tener una doble moral. ¿Sí? Entonces, cuando usted está aquí parado, usted tiene que ser el mismo que está allá afuera. Porque usted no puede salir acá, aquí llora, se tira al piso, se revuelca, habla en arameo. Y después cuando usted sale, entonces, perro, viene ese diablo. Y eso es lo que sale allí, porque usted es ejemplo, usted está siendo visto. ¿Ves? Entonces nosotros predicamos con el ejemplo. Cuando Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis, tiene que ver con eso, porque nosotros debemos dar fruto.
¿Me entiendes? No es que usted va a salir de aquí y va a abrirle una Biblia para que todo el mundo vea que usted es cristiano, no, señor. O utilizar la Biblia como si fuera un desodorante, aquí bajo el brazo para que vean que usted es cristiano. No, usted tiene que salir de acá y la persona, con sus acciones, debe ver, oye, esa persona tiene algo extraño. O sea, él se tiene que dar cuenta, esa persona se tiene que dar cuenta que usted es diferente. ¿Me entiendes? Porque yo he escuchado mucho la palabra que dice, no, es que aquellos del mundo. Bueno, yo les digo, señores, y Jesucristo también le dijo, que los del mundo inclusive tienen más fe que los que están acá. Eso para que no quiera tomarlo, no estoy diciendo que no, es que usted no, porque hay que hacerlo así. Cuando uno habla de fe, habla de creer, entonces eso también me incluye a mí, incluye este lado, porque cuando el que está acá habla, a veces le tira al que está allá. Este lugar no es para eso. Así es. Este lugar no es para tirarle flecha, no, pues ese desgraciado, cuando me toque a mí me voy a vengar. No, este lugar no es para eso. Este lugar es para adorar a Dios. Amén. A Él nada más. Y exaltarlo. Amén. Entonces, es para exaltarlo por lo que es. Entonces, eso es bastante interesante. Fíjese usted. 3 ejemplos bíblicos de ello. Cuando Abraham subió al monte Moriah para adorar al Señor, ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto. Eso está en Génesis 22:5. Bueno, eso es algo que es difícil, pues, o sea, nadie va a llevar a su hijo para ofrecerlo. Es decir, pero Señor, no hay otra manera, estás loco, ¿cómo te vaya yo mi hijo? Él obedeció. Entonces, eso también es una forma de adoración. Ser obediente a la palabra de Dios. La adoración de la que habló Miqueas: hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante Dios. En Miqueas 6, del 6 al 8. La adoración enseñada por el apóstol Pablo: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso está en Romanos 12:1. La adoración es mucho más que solo algo que hacemos en la iglesia, y eso es verdad. Un tercer principio es que, según la Biblia, el objetivo número 1 de nuestra adoración debería ser agradar a Dios y darle gloria. ¿Es difícil agradar a Dios? Sí, es difícil, porque cuando nosotros no le ponemos nuestra voluntad, cuando nosotros no nos quitamos ese traje de viejo, es muy difícil, es extremadamente difícil, porque usted, imagínenselo así, imagínense que usted va por una montaña y usted ve que todos los hermanos van por un mismo camino, pero escucha una voz que le dice, por ahí no es. Y entonces, por donde Dios le dice, hay mucho monte. Y yo no voy a meter por ahí, yo voy por donde va la hermana. Y usted se mete. Le va mal, le pasan cosas. Señor, tú no me quieres. El Señor no te dijo. Entonces, a veces es eso, pues nos dejamos guiar por nuestra propia prudencia, y no es así. Según la Biblia, alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados por ellas y alabarle por ellas. El quinto principio es, según la Biblia, cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas. Esta sí no va a leer porque este es bastante interesante. La letra de muchos himnos y canciones que cantamos es alabanza al Señor. Santo, 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 Señor omnipotente. Cuán grande es Él, grande eres tú, grandes son tus obras, tu fidelidad, etc. Pero no todas las canciones o himnos son alabanza. Avívanos, Señor, firmes y adelante, grata certeza, acéptame como ofrenda de amor, como el cielo busca por las aguas, hoy te rindo mi ser. Cantar al Señor no es la única forma de alabarle, también le alabamos orando, hablando entre nosotros acerca de Él y con nuestras vidas. Si seguimos usando la palabra alabanza, esta palabra va a perder sentido, como es, si lo usamos como alabanza, hay que alabar y ya, no, bueno, baila y lo que sea, canta y lo que venga. Eso tiene un sentido, porque existen varias formas por ejemplo, preparar una predicación. Cuando usted prepara una predicación, usted puede buscar el material y listo.
Pero existe otra forma de predicación, que es cuando usted le pide al Señor, Señor, guíame en base a las necesidades de la iglesia. Señor, cuando el Señor comienza a hablarle, y eso se llama dirección, cuando uno se deja dirigir por Dios. Amén. Según la Biblia, el canto espiritual sirve para expresar todo tipo de emociones y en todo tipo de situaciones. Eso es verdad. Eso es verdad, porque usted no sabe lo que está sucediendo de aquel lado. El Señor sí. El Señor atiende las necesidades de aquel lado. Y de este también, porque muchas veces el que está acá tiene una necesidad fuerte, pero sonríe, cumple con el propósito, cumple con lo que Dios quiere. Pero el Señor conoce qué está sucediendo acá y allí. Entonces allí es donde el Señor se manifiesta. Y entonces la persona dice, Pedro, pero esto es como que conmigo. Pero el Señor me está diciendo tal cosa. Yo le pregunté esta mañana tal cosa y como que ese hermano como que la tiene agarrada conmigo. No, el Señor sabe, el Señor avisa, el Señor guía, el Señor toma previsión, el Señor guarda a sus hijos. Amén. Amén. Según la Biblia, hay dos cosas que son más importantes que el canto: la palabra de Dios y la oración. Eso es verdad, eso es verdad. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor Jesucristo vino, la palabra oración tomó sentido. Porque dejó un hito, marca un hito cuando Jesucristo vino. Fíjense ustedes, miren. Sé lo importante que son para muchísimas personas los tiempos de alabanza que tenemos en nuestras reuniones, pero aunque cantar al Señor es muy importante, más importante aún lo son la palabra de Dios y la oración. En el Antiguo Testamento la música tiene un lugar muy importante, pero no tan importante como la palabra de Dios y la oración. Hay libros enteros que no contienen ninguna referencia a la música. Eso es verdad. Eso comenzó a suceder después que vino Jesucristo. Eso tiene su sentido, eso tiene su explicación. Fíjense. En los 4 evangelios hay muy poca referencia a la música, solo una referencia al Señor mismo cantando. Pero ¿cuántas referencias hay de la palabra de Dios y la oración? Un montón. El libro de los Hechos describe los primeros 30 años de la iglesia, pero ¿cuántas referencias hay del canto de los primeros cristianos? Solo una, explícita. Y no se trata de una reunión cristiana normal, sino de Pablo y Silas cantando en la cárcel. Pero, y en las referencias en los hechos a la palabra de Dios y la oración, hay muchísimas. Según la Biblia, la venida del Señor Jesucristo marcó un hito en cuanto a la oración. Fíjense, ¿es la oración en el Nuevo Testamento igual que la oración del Antiguo Testamento? No. ¿Son diferentes? Sí. La venida del Señor Jesucristo cambió la manera de adorar a Dios. La adoración del pueblo de Israel y la oración de la iglesia primitiva, a la cual de las dos se parece más a nuestra oración. Ahí se la dejo. El Señor dijo a la mujer samaritana: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. En Juan 4, del 21 al 24, parece que el Señor estaba apuntando a un cambio en la adoración como consecuencia de su venida. Eso es verdad. El Señor busca que le adoren y busca a sus adoradores, los escoge. Por eso es que usted ve que acá no todo el mundo es adorador sincero de corazón. Porque uno cuando adora de corazón, eso no importa si usted canta perfecto o canta feo, pero cuando lo hace de corazón, el Señor sabe que usted necesita ese don. ¿Me entiende? Entonces ahí es donde usted ve que no, pero mira, esa que cantaba horrible, mira cómo canta ahora. Porque el Señor conoce lo que hay acá y Él busca sus adoradores. Amén. Entonces, eso es algo importante, porque el que adora no solo está aquí parado, el que adora está allí sentado. Amén. El que adora con su oración, con su forma de ser. Así Hay es. muchísimas maneras de adorar a Dios. Gloria. Y uno adora cuando sale, cuando está acá,
cuando se levanta, cuando le pide al Señor, cuando obedece, porque obedecer no es fácil, señores, mire, qué difícil es para el ser humano obedecer. No es difícil obedecer a padres de carne y hueso que tenemos. No va a ser más difícil obedecer a papá, es muy difícil, ¿me entiendes? Entonces el Señor sabe eso, por eso es que Él pone muchas citas donde dice, no hay tentación en la cual yo no te dé la puerta de salida, no hay carga que yo no te dé la fuerza para que... Entonces Él pone la salida, Él sabe, cuando el Señor le dice, vas a tener tribulaciones, créele, porque eso va a pasar, su palabra se cumple, la palabra de Dios no regresa vacía, eso hace lo que Él quiere que haga. ¿Ven? Entonces uno debe estar convencido de que le está sirviendo a un Dios poderoso, grande, misericordioso, sanador. Entonces el Señor conoce y ya ha tratado con la terquedad humana, porque el ser humano es terco. El Señor viene y trata con él, le suceden cosas, se estrelló tomando, porque estaba tomando, porque estaba ebrio. No, entonces tú vas a agarrar cuando estés bien y continúas otra vez lo mismo. Entonces, el ser humano es terco, pero el Señor en su infinita misericordia conoce qué sucede y conoce que el ser humano no es desechable. Eso lo pensamos nosotros. Que nuestros compañeros, nuestras personas, nuestros familiares son desechables. El ser humano no es desechable. Dios no tiene acepción de personas. Usted no es mejor que usted, usted no es mejor que usted, usted no es mejor que usted, ni yo soy mejor que usted para Dios. Dios sabe qué se esconde detrás de todas las cosas, detrás de las acciones, detrás de aquella persona que está en la esquina, que no habla con nadie, aquella persona que está callada, no, pero sí es asocial, mira, usted no sabe qué le sucede a esa persona, Dios sí lo sabe. Y usted hoy no está acá por casualidad, porque Dios no trabaja con casualidades, Dios trabaja con propósito. Amén. Dios trabaja con un plan, así como usted ve la planificación que se hace para un edificio. Hay arquitectos, hay plomeros, hay albañiles, hay electricistas. Dios también agarra, bueno, hay adoradores, hay una persona que canta, está el pastor, está los que sirven a Dios, porque uno debe servir a Dios. Entonces, como dice mi hermana Mary, 5 dedos tengo en la mano, cada uno tiene su función, pero cada uno actúa en función a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Entiendes? Entonces, Él necesita de usted, pero no lo hace como un cliché. Ay, no, es que Dios necesita de ti. No, Señor, Cristo necesita de usted, y uno tiene necesidad de Dios, porque cuando uno viene a un lugar, uno viene convencido, que la iglesia ve que el hermano es diferente. Dios también da otra palabra fuerte. ¿Cuál es esa palabra? Que debemos soportarnos. ¿Ves? El Padre habla de eso, el Padre sabe. ¿Ves? En la Biblia hay mucha sabiduría. ¿Y dónde viene la sabiduría? Viene de Cristo. La sabiduría viene de Cristo, viene de Dios, viene del Padre. Amén. Entonces, ahí es donde usted sabe que de repente no cae bien, porque a todo el mundo no le cae bien, y tenemos nuestra diferencia, tenemos nuestras cosas. Pero ¿sabe qué? El Padre también dice, amaos los unos a los otros, y eso no se cumple, porque parece que llegásemos a un Facebook, mira, este desgraciado puso una foto, mira, este puso otra cosa, mira, ¿cómo va a poner eso? Y entonces, no, señores, eso no es así. La iglesia debe ser unida, como decía el pastor. Hay religiones que son más unidas y tienen un propósito claro y funcionan como un engranaje, como un reloj de pulso. ¿Ves? Entonces nosotros debemos entender eso. Oye, la hermana está mal, vamos a ayudarla, vamos a buscar la forma. ¿Me entiendes? Porque lo que sucede con los hermanos nos está sucediendo a nosotros. Nosotros mañana vamos a estar en ese lugar, o podemos pasar por ahí. Dios pasa esa copa para nosotros y bueno, nos va bien, pero uno debe tener
Otra palabra clave que se da en la Biblia, misericordia. El Señor es misericordioso. Entonces nosotros no podemos pretender ser mejores que Dios. Nosotros también debemos seguir su ejemplo, ser misericordiosos. Amén. Fíjense, aquí dice, la persona que escribe hace una conclusión muy concreta. A mí me gustó, por eso fue que la dejé completa y que no la modifiqué. Dice, como dijo el Señor Jesucristo a aquella mujer samaritana, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. A fin de cuentas, Él nos creó, nos dio la vida para eso, para que le adorásemos. Eso me llamó la atención. Nos dio la vida para eso. ¿Para qué? Para que le adorásemos. Con lo que hacemos, con lo que tenemos. Porque, ¿saben que usted es administrador de lo que tiene? Eso no es suyo. Es más, este cuerpo que está acá ni siquiera es de nosotros. Usted debe administrarlo. Por eso es que la palabra te dice templo. Templo, porque Él te lo dio. Y morada. Es decir, Él mora allí, si tú lo dejas. Todavía te da elección. O sea, el Padre todavía te da elección de que tú permitas que Él more allí. Porque también puede permitir que more otro. Esa es otra administración. Ese es otro tema. Fíjense. El Señor también me puso en la semana otro tema que es acerca del cielo. Pero voy a culminar para continuar con el otro. Fíjense, hay una frase, lo tomé de una guía que el Señor le reveló a mi esposa, pues, o sea, ella la hizo y, oye, yo me puse a oírla y, oye, tiene bastante coherencia. Y tomé algunas cosas de allí. Dice, el hombre siembra en el cielo para que Dios pueda sembrar. Todo comienza y termina en Dios, de Dios, por medio de Dios y para Dios. De Dios es siempre la iniciativa. La respuesta del hombre, la alabanza. Alabar es entrar por la puerta del santuario celestial. Se alaba a Dios con todas las fuerzas, a toda voz. Se alaba a Dios con todas las fuerzas, con todo el cuerpo. La alabanza produce conmoción en los cielos. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Así es. Sí, es verdad. Amén. La alabanza produce conmoción en los cielos. Así es. Aleluya. La alabanza produce aún más conmoción en la tierra. Santo. La alabanza produce efecto en la tierra. Por eso es que usted ve que pasó una alabanza y mira, pasó tal cosa. Este puso bravo con aquel no le cree. ¿Pero qué sucedió ahí? Porque también produce efecto aquí en la tierra. Le alabamos por lo que hace, pero le adoramos por lo que es. Alabar es un acto de voluntad. Adorar es el fruto de un encuentro. Adorar es un fruto. Adorar es un fruto. Adorar es un fruto. ¿Ves? Entonces, el ser humano debe adorar a Dios porque cree en Él, tiene esa convicción. Aleluya. Entonces, el hecho de que usted no está en una iglesia, como le sucede a muchos que han estado en iglesia, sienten que ese no es su lugar, se van, están, creen en Dios, tienen fe, pero saben que ese no es su lugar. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor comienza a tratar con ellos y los lleva al lugar donde deben estar. Porque el Señor guía cuando uno se deja guiar. El Señor sabe qué sucede. Como le dije, el Señor no desecha personas. Eso lo hacemos nosotros. Adorar es una ofrenda. El conocimiento de la gloria de Dios. El conocer a Jesús como Rey de Gloria. Conocer a Jesús como novio celestial. La adoración trae libertad y transforma. Amén. La adoración trae libertad y transforma. Amén. Mire, usted debe ser libre de hacer lo que siente hacer en Cristo Jesús. Que a los demás no les gusta, lo lamentamos por ello. Pero si usted está haciendo lo correcto para Dios y siente que eso es así, mire, mi hermano, siéntase respaldado. Amén. ¿Sabe qué? Yo le decía a mi esposa ayer, nosotros veníamos subiendo del gimnasio y veníamos hablando, y yo le decía, mira, ¿sabes qué?
la vida en Cristo, a pesar de que tú estés con muchas personas, con muchos hermanos, es un camino solitario. Es un camino solitario. Miren, eso lo supe yo cuando, ¿sabe que a mi papá no debería, pero voy a hacerlo? No debería porque este no es lugar para hablar de cosas personales, pero lo voy a hacer como un testimonio. Yo tengo mucho respeto por este lugar, ¿sabes? Porque Dios a mí me ha usado de una manera, a pesar de que yo he sido un hombre muy terco, yo he sido bastante terco, pero he visto en la Biblia y hay hombres más tercos que yo. Entonces, tengo esperanza. Aleluya. Fíjense, a mi papá y a mi mamá los trataron de matar con brujería, o sea, les tiraron demasiadas cosas, de verdad. Y hubo un momento en que el Señor trató conmigo y me reveló qué estaba sucediendo. Qué terrorífico es tener una lucha espiritual y usted sentirse solo contra demonios. Yo lo veía. El Señor me reveló eso y yo lo veía en sueño y apenas yo me despertaba, me paraba a orar y apenas me paraba a orar sentía que Dios estaba allí, que su espíritu estaba allí como sobreabundando, respaldándome, pues él sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, eso de que usted ve que los fantasmas vuelan, eso existe, señores. Pero sabe que Dios no nos revela toda esa realidad espiritual, porque el Señor sabe que soporta usted y que no. Hay gente que se ha vuelto loca, y eso no es por casualidad. El Señor sabe. Imagínese usted que el Señor le revelara, que no, Señor, revélame lo que está sucediendo espiritualmente, porque a veces no sabemos lo que pedimos por pedir. Entonces uno debe tener criterio para pedir las cosas. Imagínese que usted le diga, Señor, revélame el mundo espiritual, y cuando